Hola, buenas. Soy el maestro federado Pablo Calvo y bueno, siguiendo con nuestra lógica de hacer estos tutoriales que nos permitan ir ejecutando una especie de pequeño curso de estrategia ajedrecística, vamos a realizar, ¿no es cierto?, una pequeña eh, identificación de los temas de la pareja de alfiles. ¿Ya? Hay que decir que cuando hablamos de la pareja de alfiles, ¿ya?, que en realidad nos referimos a un tema recurrente en la literatura ajedrecística, fundado por William Steinitz. Es el primero en mencionar este tema como importante, como relevante, ¿ya? Y para eso vamos a tratar de identificarlo inmediatamente con un ejemplo, porque se hace mucho más fácil que solamente nombrar teóricamente los factores, ¿ya? Sin embargo, digamos, cuando uno posee pareja de alfiles, hay que identificar que se puede jugar en contra, ¿no es cierto?, de un alfil o un caballo, o contra dos caballos. Y se supone que los dos alfiles mantienen esta supremacía de eficacia sobre el tablero, dependiendo también de la característica de la posición y cómo estén dispuestos los peones, ¿ya? Por supuesto, estamos presuponiendo que eh, eh, no hay ventajas materiales de por medio, digamos, o sea, hay un balance material. Para esto vamos a ver esta partida que juega English con Steinitz, ¿ya? Steinitz, digamos que va a ser el fundador de las ideas de la pareja alfiles y, bueno, es una apertura española, no nos interesa mucho mirar la apertura, pero de todas formas siempre hacemos un panorama de esto. La jugada G6 se puede realizar, no es una jugada completamente desacreditada y, bueno, si uno quiere sorprender de pronto con alguna apertura un poco extraña, G6 es una jugada que se puede realizar, ¿no es cierto? El alfil puede situarse en G7 después y queda bastante bien posicionado este alfil en este sector, ¿ya? Digamos también de paso que la idea de la española entonces es evitar que nuestro rival libere tan cómodamente el juego con la movida de 5, no en este momento, sino que en la fase posterior del juego va a tener dificultades para realizar esta operación liberadora porque, bueno, hay algunos inconvenientes ahí. Bueno, siguiendo con esto, entonces vamos a jugar caballo C6, alfil B5, ¿no es cierto? Y G6, un movimiento atípico, sabemos que lo más jugado acá es A6, que hay otras variantes, otras continuaciones complicadas que pueden ser F5, pueden ser D6, la variante Steinitz, y todo esto eh, anda bastante bien. Entonces G6 y aquí English entonces realiza el movimiento de ruptura de 4 que es una de las jugadas más típicas. Recordemos este tándem o sugerencias que son habituales, que si yo hago una movida de peón de orilla, siempre hay que reaccionar en el centro. Por lo tanto, la jugada de 4 es perfectamente jugable, bastante fuerte, peón por peón. Y ahora el blanco toma el caballo por D4. Una movida que hay que tener en consideración aquí con blancas es la realización de la jugada alfil G5, que puede generarle más problemas a las negras, ¿ya? Pero toma el caballo por D4, entonces Steinitz termina su desarrollo. Jugamos caballo F6, caballo C3 y ambos concluyen, ¿no es cierto?, las jugadas iniciales para dejar al rey fuera de la zona de peligro y ahora entonces el bando negro propone una jugada interesante de liberación, ¿no? Es una maniobra primero, caballo E7, el traslado del caballo a esta casilla para poder ejecutar en buenas condiciones el movimiento de 5. Fíjense bien que al hacer la jugada caballo E7, en realidad retrocedo, repliego la pieza, ¿ya? Pero esto es porque no puedo jugar de inmediato de 5, siempre estoy perdiendo un peón acá en C6, ¿no es cierto? Tomo acá, me están atacando la torre, tendría que moverla y se caen los peones centrales, ¿ya? Entonces, bueno, calculando un poco, entonces digo, ¿cómo puedo movilizar mi peón para poder sacar el alfil? También tiene una lógica esto, ¿no? Entonces saco el caballo para poder mover el peón D, ¿ya? De otra forma no podría sacar nunca el alfil. Entonces caballo 7, dama de 2, una jugada que es habitual cuando hay un fiancheto aquí, ¿no es cierto? Si hay un fiancheto, por ahí de pronto se busca intercambiar el alfil de casillas oscuras para dejar las casillas negras debilitadas. Y bueno, por ahí podríamos entonces después vincular la torre a la casilla de 1 y la torre a E1. Es interesante, por ejemplo, visualizar que largarse el ataque con jugadas aventureras como F4 no dan resultado porque después de 5, una buena reacción central, el caballo tiene este brinco en G4, muy molestoso, atacando el alfil, dama de 2 y si caballo por dama por, aquí puedo conseguir una pieza extra mediante la ejecución de una maniobra, ¿no es cierto?, como C5 y a la movida siguiente voy a poder situar mi peón en D4. Si ustedes se fijan, entonces aquí consigo, ¿no es cierto?, realizar una pinza
o tenedor que va a significar una ganancia inmediata tácticamente. Entonces, bueno, vamos a llegar de cabeza a la posición que más nos acomoda pensar aquí después de D5, peón por, caballo por D5, entonces caballo por D5 y dama por D5. Bueno, al jugar dama por D5, porque pareciera ser más oportuno jugar de caballo, al jugar dama por D5 tenemos entonces el tema de que el alfil en B5 está un poquitín comprometido, está, está jugando de mala forma en B5, podríamos tener problemas con la jugada caballo 4, por ahí este caballo está medio pinchado, entonces para reacomodar sus piezas English juega alfil E2. No estoy muy seguro si esta sea la mejor jugada, pero tiene lógica, por lo menos hacer alfil E2. Y ahora el bando negro, entonces tiene la jugada blitzera, la jugada como de partida rápida, que sería, por ejemplo, ir a molestar a la dama, caballo 4. Pero hay una jugada mucho mejor en términos de la estrategia, que es caballo G4. ¿Por qué esta jugada es mejor? Porque voy en la consecución de la pareja de alfiles. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a privar a mi rival de uno de los alfiles, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que fijarme es si ya consigo esta ventaja, que es una ventaja estratégica, es si puedo conservar o no la pareja de alfiles. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, pareciera ser que esta pareja de alfiles puede permanecer buen rato sobre el tablero, no hay forma de que la incomoden. Lo segundo que hay que ver es si las piezas menores de mi rival tienen puntos fuertes de apoyo. Por ejemplo, este caballo está muy centralizado, molesta bastante de momento, pero puede ser expulsado. ¿Mm? El tercer factor que nos va a decir Steinitz, muy relevante a la hora de imponer la pareja de alfiles, tiene que ver con el hecho de situar los peones en las casillas eh, que que serían las casillas de disposición del alfil de nuestro rival. O sea, es decir, para limitar el radio de acción tengo que poner los peones en negras, ¿ya? O sea, identifico que mi alfil es de casilla, el alfil de mi rival es de casillas oscuras y pongo los peones en casillas oscuras. Esto sería lo ideal, ¿no es cierto? En el flanco de dama, ir por acá, vamos a pintar todo rojo para que ande bien, ¿no es cierto? Entonces ahí llegamos a una posición bastante adecuada donde el alfil, el radio de acción del alfil de nuestro rival está limitado. Ese es el tercer factor. ¿Ya? Y lo otro es que, bueno, la ganancia de espacio, limitar los contrajuegos de nuestro rival y poder jugar en ambos sectores del tablero, poder tener, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico, ¿cierto?, la posibilidad de acudir al principio de las dos debilidades, que es tratar de atacar en ambos sectores al mismo tiempo. Esto quiere decir que los alfiles del bando negro podrán acudir a ambos sectores. Fíjense bien, entonces, cómo vamos a jugar este final. ¿Ya? Entonces, de momento, por ejemplo, podemos calcular algunas cosas. Si tomo el peón de B2, entonces la torre se activaría. Esto no es para nada bueno, que yo le dé contrajuego a mi rival y la torre que no hacía nada termina por despertarse por una columna, invadiendo en la séptima fila. Y es mejor dejar esa torre durmiendo ahí. Tomar este peón en realidad solo despierta contrajuego en nuestro rival. Entonces, aquí apelamos a consejos útiles. Si las torres, por ejemplo, no hacen nada, las llevamos directamente al centro del tablero. La torre puede llegar a D8, atacando el caballo de D2, y más tarde podríamos poner la torre en E8. Ahí eso es un proceso de centralización. Entonces, luego de C3, torre 8, por el solo hecho de poner las piezas bien puestas, entonces nos llevamos el premio de algunas amenazas tácticas. Por ahí de pronto, ¿cierto?, encajo una jugada como esta y me llevo dos piezas. ¿Ya? Recuerden que conseguir dos piezas menores contra una torre es ventaja para quien se va a quedar con dos piezas menores. Sobre todo en esta fase del juego, en donde son claramente superiores los dos alfiles a la torre. ¿Ya? Van a poder tener puntos fuertes de juego. El movimiento C3, digamos que lo hace para limitar el radio de acción del alfil también. O sea, en este caso, el bando negro posiciona la torre en E8, voy a amenazar, entonces, torre por alfil, el caballo se desplaza a B3. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, de momento, controlar que este caballo no se dispare por lugares donde pueden incomodarme. Entonces, controlamos las casillas del caballo. El alfil se retira. Nos podría molestar de momento la jugada caballo D4, pero si me molesta, tengo, ojo con esto, la distancia que puede tener el alfil con el caballo. Este es un abanico que se construye, ¿no es cierto?, donde el caballo no tendría brincos hacia adelante. No se puede jugar mucho ahí como a contener eh,
la avalancha de peones que se viene, ¿no es cierto? El peón de C7 va a situarse en C5 y el caballo no va a poder permanecer de buena forma en la casilla central. De tal forma que el caballo de 4 es una jugada, también una movida que lo haría a la mano, digamos, así, atacando el alfil, pero puedo retirarme. Lo importante es no caer en la tentación de capturar el caballo, porque si, por ejemplo, juego alfil por caballo, la posición inmediatamente se desvaloriza aquí, ¿no? Alfil por, alfil por. ¿Mm? Porque quedo con solo alfil de distinto color, esto ya pinta para tablas. Entonces, bueno, aquí torre F de 1, C5 y alfil G5. Cosas que no tendré que hacer nunca. Aquí el bando blanco no tiene plan, adolece de plan, y cuando eso ocurre, entonces el plan es ponerle dificultades al plan del rival. Entonces el bando blanco lo que está haciendo es pegar algunas jugadas que le permitan en cierta medida molestar nada más, ¿no? Entonces, bueno, aquí rey F7. Es muy importante que en la fase de un final o prefinal el rey esté presente en el centro del tablero, que acuda a la lucha, que tenga una convocatoria importante para la lucha en el centro del tablero. Y bueno, cuando se juegue F3, entonces podemos jugar G5. G5, entonces vamos logrando el objetivo, ¿se acuerdan? De poner los peones en casillas oscuras. El alfil queda limitado en su radio de acción y ahora con H6 ya tengo, entonces la primera parte de la tarea está creada. Falta situar este peón de F en F4. Ahora, bueno, ¿por qué el bando blanco va permitiéndolo? Porque no puede impedirlo. ¿Ya? Esa es toda la razón. Entonces, bueno, ahora voy a jugar el peón a F4 y efectivamente esto sí lo puede impedir y ahora juega F4 el bando blanco. Capturar peón por peón no es algo que esté en mente de las negras porque deteriora demasiado la estructura de peones, de tal forma que es mucho mejor jugar alfil F6 conteniendo la estructura de peones en el flanco de rey y por ahí, ¿no es cierto? Estos peoncitos están muy defendidos. El bando blanco juega G3 y ahora entonces A5. Este peón de eh, A7 se dispara a A5. Mucha atención con este momento porque este sería como el momento en donde hasta aquí podríamos llegar, por así decirlo, ¿ya? Pero el bando negro en este caso podría jugar el peón hasta A5 porque busca entonces los puntos de ruptura. Eso es otra cosa muy importante cuando tengo pareja de alfiles. Concentrarme en los puntos de ruptura, donde si se chocan los peones, se abrirá la posición y esto posibilita que los alfiles tengan mejores diagonales, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, al llegar el peón a A3, el alfil de F6 que está al acecho podría capturar el peón de C3 y con esto este peón, ¿no es cierto?, queda muy pasado. Entonces, el caballo se desplaza a la casilla C1 y ahora tenemos esta jugadita que vuelve a amenazar a A3. Con mucho cuidado con frenar el peón así, porque entonces estos alfiles que están al acecho, entonces capturan piezas. O sea, eso hay que tenerlo en mente porque muchas veces no se perciben las jugadas estas que son distantes. ¿Ya? Caballo F1, entonces A4. Y el alfil entonces construye este famoso abanico. ¿Ya? El caballo queda sin grandes oportunidades y bueno, ahora se presenta el rey sobre el centro del tablero. También esto es útil, si tengo que resistir con blancas esta posición, entonces busco las jugadas más sólidas, las que no comprometen, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso el rey va a F2 y ya más o menos estamos entrando en la última fase del juego, donde el bando negro tiene que ver cómo gana. Entonces, eh, he conseguido ventaja, esta ventaja va en progreso, ¿cierto? Voy consiguiendo ventaja de espacio, voy limitando el radio de acción de mis piezas y llega un momento en donde se materializa. La materialización no es otra cosa que transformar la ventaja posicional en una ventaja material. ¿Ya? Para poder hacer esto, lo que estoy buscando es el otro factor estratégico, la entrada de la torre por la columna a la séptima fila. Entonces ahí estaría acechando este peón. Para que eso se produzca, entonces el bando negro hace una jugada que no la quería hacer anteriormente, ahora la puede aprovechar por los factores tácticos, ¿no es cierto? Si este peón es capturado, entonces voy a ir con el alfil a H4 y la torre de E1 está cayendo. ¿Se fijan? Cuando se abren las diagonales, se abre la posición, los alfiles tienen esta posibilidad. Entonces, bueno, acá peón por peón, alfil por. Y entonces, esto es otra cosa que va a decir Steinitz, y la literatura ajedrecística también la dice, o sea, en el momento en que pueda, voy a
intercambiar los alfiles. O sea, no me aferro a la pareja de alfiles, no permanece intacta toda la partida, sino que se intercambia para poder obtener ventaja material. ¿Qué es lo que estoy buscando en este caso? La entrada de la torre en la segunda fila. Alfil por alfil, peón por, y ya estoy por el peón de B2. Si ese peón cae, es una pequeña ventaja, pero es una gran ventaja finalmente, porque aunque consiga solo un peón, entonces voy a tener mayoría de peones flancor de dama y esto se puede ir imponiendo gradualmente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, este caballo, que son piezas muy molestosas en los mediojuegos, o incluso cuando está despierto el caballo en los finales, qué sé yo, y tiene casillas donde puede invadir o puede molestar. Este caballo está totalmente controlado, dominado por la relación del alfil. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí rey F6, la relación de los reyes, no olvidar eso, que los reyes estén activos en el centro del tablero cuando estamos en la fase del final, porque ahí ya no estamos en riesgo de jaque mate y el rey participa dentro de las acciones. ¿Mm? H4. En esta posición podríamos decir que blanco cae en una especie de subswing, ¿ya? Recordemos esta palabra, coacción o obligatoriedad. Por el hecho de jugar eh, estoy perjudicado. Subswing. Entonces me toca jugar y no tengo movidas. Si saco el caballo, por ejemplo, que uno podría decir, bueno, entonces la torre invade por la tercera y luego invade por la séptima. No puedo zafarme de la pérdida del peón. Entonces, bueno, tampoco puedo hacer unas movidas muy útiles. La única movida de espera que tengo es trasladar la torre a H1 o a G1, ¿ya? Y el blanco decide entonces que no va a hacer eso, no va a adoptar un compás de espera, sino que va a tirar el peón a H4 para ver qué es lo que ocurre. Para transitar al triunfo, a la materialización, entonces ahora es necesario poner atención en esta etapa. Ahora, bueno, tratemos de reflexionar por qué ha cambiado las torres, ¿ya? Si tanto queríamos invadir por la segunda fila. ¿Ya? Es porque el bando negro ha visualizado que este peón va a caer y que este va a ser el ganador. ¿Ya? Mucha atención con esto, elijan su próxima jugada. ¿Ya? Esto es importante. Pueden pausar el video y tratar de ver cómo ganarían ustedes. Bueno, este momento es donde ocurre el error fundamental porque a veces se trae el rey por G6, ¿ya? Entonces, rey G6, rey H5, pero esto le permitiría al bando blanco, perdón, defenderse así, ¿no? Uf, a ver, aquí, acá, ¿no? Entonces, rey F2, rey G3 y tengo la defensa del peón de H4, ¿vale? Y no es tan difícil activarse ahí, ¿no? Por ahí de pronto podría estar jugando rey F4. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esa es una maniobra que se llama empuje con el hombro. Es decir, voy con este rey a hacer esta maniobra y saco a este personaje del radio de acción de la defensa del peón. Por ejemplo, si él quiere aproximarse acá ahora con rey F4, no tiene la movida rey G3. Entonces es el camino correcto para capturar el peón con rey G4 y rey por peón. Y me quedo con un peón extra, ¿vale? Ahora, si él juega caballo E2, entonces eliminamos el caballo. Se fijan, no me aferro al alfil que antes dominaba el caballo, pero lo domina precisamente porque puede eliminarlo. Y ahora con rey F4, rey G4, el último obstáculo que tengo que sortear es no comer el peón en este momento, porque en ese caso me jugaría rey F4 y a la jugada siguiente, entonces pierdo el peón y con ello este rey, ¿no es cierto?, gana la partida. Fíjense, no podemos estropear la posición, haber nadado tanto para ahogarnos en la orilla, ¿no? Entonces, en este caso, cambiamos alfil por caballo, rey por rey F4, C4, rey G4, con rey G3, entonces rey por peón, el rey entraría en F4 y no quedó bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Adelanto el peón, empujo con el hombro, sacando a este rey de la zona de juego y el rey está próximo a acompañar el proceso de coronación. Si este peón se escapa, claro, lo que pasa es que llegó primero, ¿no? Pues en este momento ya English se da por vencido. ¿No? Recuerden que cuando jugamos la movida rey E5, todavía este peón que describe este cuadrado está absolutamente controlado porque este rey está dentro de esa esfera de juego. ¿Ya? Entonces, bueno, estos son los elementos de la pareja de alfiles. Aquí hay una partida que es técnica, ¿ya? Todavía no estamos hablando del medio juego donde hay oportunidades para los alfiles para poder atacar, por ejemplo. No, estos son dominios de pequeñas ventajitas que pueden significar una ventaja posicional que en aumento, ¿no es cierto?, termina en una ventaja material y en la futura promoción del peón. No es fácil mejorar la técnica, pero siempre es bueno tener en mente estos aspectos a la hora de decidir que, cuál es la jugada que voy
que voy a hacer, ¿no es cierto? Tomando en mente la evaluación de la situación o la relación de las piezas menores. Bueno, este es ya nuestro sexto tutorial y espero que les vaya sirviendo, ¿vale? Que estén muy bien, nos vemos.